capa de transistor que tenemos. Exacto, es en el transistor, ¿no? Acuérdense que cuando yo tengo, si tengo una alimentación de 24 volts, ¿verdad? Y tengo una salida de 12, como la que tenemos aquí, por la ley de Kirchhoff de voltajes, ajá, eh, pues los otros 12 volts se van a caer aquí en el colector emisor, ¿de acuerdo? Se van a caer en el colector emisor, que es donde los pusimos aquí. Aquí están, ¿no? Estos 12 volts. Entonces, si la potencia es igual a la corriente por el voltaje, pues obviamente mientras más voltaje tengamos en el transistor, vamos a tener una mayor potencia. Y si tengo más potencia, pues el transistor obviamente tendrá que disipar esa potencia, ¿no? Y la disipa pues en forma de calor, ¿de acuerdo? Y entonces pues está calentando. Bueno, esto es sobre las fuentes lineales. Utilizan, acuérdense, el transformador básico, el de núcleo laminado, puente rectificador, que es este que tenemos aquí, ajá, un filtro, como el que tenemos aquí, y los transistores, ¿no? Que es la parte de regulación. Todo esto, digamos, todo esto que estoy enmarcando aquí, pues es la regulación, ¿de acuerdo? Que permite que la salida sea constante, aunque tenga cargas súbitas. La salida de voltaje pues va a ser muy lineal. Este, Va a ser algo así, ¿no? Una línea. ¿De acuerdo? Bien. Ahora, ¿cómo funciona una fuente conmutada? ¿Cómo funciona una fuente conmutada? A ver quién me comenta. Agarramos un voluntario. ¿Por PWM? ¿Por Honorando el H? Por PWM. Bueno, esa sería una técnica de conmutación, ¿no? Pero en realidad, ¿cuál sería el principio de funcionamiento, ¿no? De la fuente. ¿Qué lleva o qué Son lleva? varios bloques, ¿no? O sea, tiene sus Sí, etapas como el filtrado, eh, el factor de corriente y todo eso. y son varios bloques, es correcto. Uno de ellos es el filtro, sí. Pero vamos, no estamos viendo así cómo está compuesta, sino cuál es el principio de funcionamiento, ¿no? De las fuentes. Acuérdense lo que les comentaba. Pues no nos vamos a meter a ver específicamente algún tipo de fuente conmutada. Simple y sencillamente lo que me interesa es que entiendan o comprendan el concepto de las fuentes conmutadas. ¿Sí? Esa teoría fundamental. Eh, entonces, efectivamente, una fuente conmutada, vamos a tener. También hay muchos arreglos de fuentes conmutadas, ¿no? Vamos a ver algo muy simple. Les comento, más que nada para mostrar el concepto. Entonces, mire, tenemos. Déjame poner esta cosa. Bien, igual tenemos la entrada de AC, ¿no? Aquí sería la entrada de AC, como en el caso de la lineal. Vamos, o podemos pasar aquí por un filtrado inicial, ¿ah? O
o primero podríamos, un filtro, que es el filtro de línea, ahí sería un filtro de línea, pero bueno, vamos a pasar directamente a lo que es el puente rectificador, ¿no? ¿De acuerdo? De ahí vamos a un filtro. Igual aquí podríamos tener alguna bobina. El filtro pasabajos. ¿Se fijan? No puse el transformador, ¿no? Lo que faltó aquí, a diferencia de la lineal, es el transformador. Aquí no hay un transformador de entrada. Y la salida la vamos a mandar otra vez a un transistor. ¿Ah? Aquí, fíjense, el arreglo es muy parecido. ¿Cuál es la diferencia? Pues que no hay un transformador eh, como tal, ¿no? A la entrada del AC. ¿Cuál es, cuál es la diferencia entonces de funcionamiento? Si igual tengo un transistor aquí, ¿qué está pasando? ¿En qué se basa esta fuente? Fíjense. ¿Qué pasa aquí? Si yo uso el mismo transistor, ¿por qué obtengo un resultado diferente, ¿no? Sin caer en esa definición de locura, ¿no? Que decía Albert Einstein. Dice, ¿por qué hace algo así, ¿no? Eh, ¿Por qué hace las mismas cosas esperando resultados diferentes, ¿no? Pero bueno, aquí sí aplica, ¿no? Aquí sí tengo a lo mejor el mismo transistor, podría ser, pero tengo resultados diferentes. Entonces, la clave está en el transistor, en cómo se maneja el transistor. Esa es la pista, ¿no? ¿Cómo se maneja el transistor? A ver, dándoles esa pista, quién podría comentar algo al respecto? ¿Cuál sería la diferencia entre la lineal y la conmutada? Imagino que está en la excitación que se le hace a la base del transistor, ya que en la lineal tiene que ser lineal, por así decirlo. Sí, sí, Gerardo, está justamente en la forma de excitar el transistor. Ahí está la clave, ¿no? ¿Y cómo sería esa diferencia? ¿Cómo creen que sería esa diferencia de excitación? Mira, Sería simplemente o cero o el valor deseado, es lo que yo me imagino. Que simplemente se casi puede le das al tener clavo, dos casi le valores. pegas. ¿Perdón? Que solamente puedes tener dos valores, Ah, o pero, apagado o encendido, por así decirlo. exacto. Es lo que yo me Pero imagino. no es el valor deseado. Esa es la diferencia, ¿no? O sea, sí es cero, pero el otro punto no es el valor deseado. Es que el valor de saturación. ¿Sí? ¿Recuerdan la gráfica del transistor, la que pusimos, ¿no? Donde teníamos la región de corte, la región activa en medio y hasta arriba la región de saturación, ¿se acuerdan?
Entonces, el chiste de esta fuente es que voy a manejar el transistor solamente en corte y saturación. Ahí está la clave. Ahora, ¿qué gano con manejar el transistor en corte y saturación? Ahí viene la pregunta, ¿no? ¿Qué es lo que gano? A ver, fíjense. ¿Cuánto se cae en las terminales del transistor? Terminales de colector y emisor. Aquí tenemos el colector y el emisor, ¿no? A la base. ¿Cuánto tenemos en las terminales de colector y emisor? ¿Qué caída de voltaje tenemos en saturación? A ver, ¿quién me puede decir? ¿No es la de 0.7 volts? Sí, pero fíjense que la caída aquí varía en algunas bibliografías, la podemos encontrar hasta de 0.2. Pero sí, a 0.7, ¿no? Que sería la caída del, del colector emisor o de un semiconductor, ¿no? Entonces, fíjense, si yo manejo el transistor de saturación, pues la máxima caída que tengo ahí es de 0.7 volts. Eso es lo máximo. Que ya dijimos, como la potencia es igual a V por I. Entonces, mientras yo mantenga el voltaje pequeño, ¿verdad? Y la potencia también va a ser pequeña, porque es una relación directa, ¿no? Obviamente, si la corriente sube, pues también va a subir la potencia. Pero aquí hablando específicamente del voltaje, si yo mantengo el voltaje pequeño hacia abajo, voy a tener una potencia baja. Entonces, ahí está el chiste de las fuentes conmutadas. Voy a manejar mi transistor en corte y saturación. Ajá. Pero entonces me dirán, ¿y cómo se logra entonces un voltaje? Si voy a estar solamente cortando y saturando el transistor, ¿cómo es que se logra un voltaje deseado? ¿Qué me contestarían a esa pregunta? Es, como está en corte y saturación, yo me imagino que puede sacarse un promedio, un valor eficaz, y así Correcto. disminuye el voltaje. Es correcto, Juan José. Tenemos ahí, aquí, esta cuestión de que nosotros, si obtenemos un voltaje promedio, que esa es la palabra voltaje promedio, entonces podemos variar mi voltaje de salida. ¿Con qué podría obtener un voltaje entonces promedio? ¿Con qué técnica? Con la que acaban de decir, ¿no? Por ahí comentaron al principio, con el PWM, ¿de acuerdo? Aquí es donde entra el famoso PWM. ¿Qué es el PWM? A ver, ¿quién me puede decir? ¿Qué es modulación por ancho de pulso? ¿Qué significa? Pues significa mandar pulsos con la máxima capacidad de corriente y voltaje y ciertos pulsos en cierto tiempo, ¿no? También que el Más o ancho menos, más o de menos. tiempo de encendido y tiempo de apagado son distintos, ¿no?
Sí, es una variación, fíjense, es una variación del ancho de pulso. ¿Sí? Variación del ancho de pulso. Eh, entonces, fíjense, si yo tengo una señal de, voy a ponerla por acá, una señal PWM. Así, vamos a hablar ahorita de 24 volts porque mi salida va a ser de 24 voltios para esta fuente. ¿Ah? Obviamente la máxima salida pues es una línea constante, ¿no? A 24 volts. Pero si yo quiero variar ese voltaje con la técnica de utilizando PWM, lo que hago es, por ejemplo, aquí voy a tener, vamos a suponer, una variación de pulsos del 50%, ¿no? Vamos a empezar el 50%. ¿Sí? Eh, y la clave del PWM es la frecuencia. Ajá. Frecuencia para una fuente de voltaje eh, anda a partir de los 20 kilohertz. De 20 kilohertz hasta los 100 kilohertz más o menos de switcheo. ¿Bueno? Entonces, como yo mando una alta frecuencia, esta frecuencia, la carga, lo que yo tenga acá en la carga, en realidad lo puede ver, vamos a poner aquí la carga, lo puede ver como un voltaje promedio, ¿sí? ¿Qué significa esto? Que lo que ve la carga, dependiendo de qué carga sea, por ejemplo, si es un motor, si esa carga es un motor, lo va a ver justamente como como un voltaje que le está llegando promedio, ¿no? Y entonces, aquí la salida la va a ver en 12 volts, ajá, a la mitad, porque estoy manejando aquí un 50%. Es decir, ¿qué quiere decir 50%? 50% del tiempo prendido y 50% del tiempo apagado, ¿no? Esa es una onda cuadrada, básicamente. Esta es digamos que el periodo de mi PWM es de este punto a este punto, ¿no? Este es mi periodo. Fue como pegado. Igual. Lo acerco como a 1 centímetro y ya empieza a ver. Tengo que hacerlo con el mouse porque el lápiz no me está funcionando. Bueno, entonces, de este punto a este punto es el periodo, ¿no? Aquí tengo mi periodo, ¿vale? Es mi periodo. Entonces, el 50% del periodo estará en alto y el otro 50% en bajo, ¿no? Y la salida será del 50% de los 24 volts, es decir, 12 volts. Pero es un voltaje promedio, ¿no? Lo que en realidad sale, pues es el pulso cuadrado, ¿no? Pero como sale esto, ¿no? Esto es lo que sale. Pero como tiene una alta frecuencia, pues en realidad la carga lo que ve es esto, ¿no? Esto es lo que ve, carga.
¿De acuerdo? Bien. Ahora, ¿qué pasa si en lugar del 50%, qué pasa si en lugar del 50% eh, tenemos un ancho de pulso diferente? Ajá. Por ejemplo, que tuviéramos apenas un 10% en el mismo periodo A, pero nada más un 10% en alto. Exactamente el mismo periodo, sin cambiar el periodo, que esa es la teoría del PWM, ¿no? Yo no varío el periodo ni la frecuencia, ¿no? Bueno, obviamente si no varío el periodo, pues tampoco varío la frecuencia. Lo que varía es el ancho de pulso. Entonces imagínense que este es un 10%, un 10% de PWM. Este sería mi voltaje promedio. Se vería. Sería ese voltaje promedio. Esto sería. De 2.4 volts. Es correcto. Tendríamos una salida por aquí, ¿no? De 2.4. ¿Vale? 2.4 volts. Por el contrario, tengo una salida con un ancho de pulso más ancho, más grande. Como si tuviera aquí un 90%, va a ser el voltaje promedio de salida. ¿Cuánto dijo, perdón? El 90%. 21.6 volts. Correcto. Tenemos más arriba, entonces ahí vemos cómo al estar variando el voltaje, perdón, el ancho de pulso, al estar variando el ancho de pulso, voy variando el voltaje promedio de salida. El voltaje promedio que ve mi carga, ¿verdad? Que ve mi carga. ¿De acuerdo? Ahora, claro que si yo pongo filtros a la salida, pues voy a ver en realidad este voltaje promedio. Si yo esta señal, que es un tren de pulsos, la paso por un filtro, voy a ver la salida, efectivamente, el voltaje promedio nada más. Ajá. Y esa es la forma en que yo voy a variar el voltaje de salida. Ajá. El voltaje de salida de mi fuente conmutada. Siempre teniendo el transistor en corte y saturación, manteniendo la potencia lo más baja posible. ¿Por qué? Porque voy a estar en saturación, donde voy a tener estos niveles de voltaje. Solamente en la salida. Les comento que en algunas bibliografías he encontrado que es 0.2 la caída entre corte y saturación, pero bueno, normalmente se maneja 0.7. ¿De acuerdo? Entonces, con un voltaje tan pequeño de salida, pues tengo sin problemas un calentamiento bastante bajo, ¿no? Esto se traduce en disipadores más pequeños, ¿verdad? En menor calor producido, por supuesto. Ahora, aquí la diferencia es que ya se acuerdan que con la fuente lineal ponía un simple potenciómetro y una resistencia y listo, ¿no?
Aquí ya no es tan fácil como poner un potenciómetro, sino que forzosamente necesito un circuito digital, ¿verdad? Que gestione esta generación de PWM, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces, por ejemplo, en las fuentes de computadora que tienen como 4 voltajes diferentes, lleva 4 PWM diferentes. Sí, es correcto, es correcto. Llevan 4 señales de PWM diferentes. Así es. Y también hay fuentes conmutadas variables. En general se utilizan más fuentes fijas. Por ejemplo, muchas veces para automatización. Todas las fuentes que venden, no sé, han visto las fuentes de Festo, las fuentes de ABB, de Omron. Esas fuentes que son para la automatización son conmutadas. Ajá, son conmutadas. ¿De acuerdo? Entonces, miren, aquí tendría, por lo tanto, forzosamente un circuito digital, un control, ¿no? Aquí ya no hay de otra más que un control, no puedo poner otra cosa más que un control. El control, pues obviamente puede ser, ya habíamos comentado, un microcontrolador, puede ser. Hay circuitos también que ya vienen exprofesos, ¿verdad? Que generan las señales de PWM de salida, que también se pueden utilizar. FPGAs, DSPs. Yo he visto DSPs, por ejemplo, para las fuentes conmutadas también. FPGAs no recuerdo haber visto alguna marca, pero DSP sí he visto en marcas comerciales, pues. Entonces, aquí, lo que sí que aquí voy a tener también forzosamente una resistencia. La resistencia que yo pongo acá, ¿de qué valor tiene que ser? La que va en la base. Tiene que ser esa resistencia. ¿La resistencia qué tiene que ser? ¿O cómo tengo que calcular esa resistencia? Base a que el transistor se sature y se corte. ¿Cuál es esa resistencia? Mm, Era como en el caso pasado, ¿no? Para protección del transistor. Es correcto, Viviana. Esa es la resistencia mínima, ¿se acuerdan? Porque la resistencia mínima me daba la I máxima. ¿Y qué tengo con la I máxima? La I máxima que tengo. La saturación, ¿va? Bueno, la I máxima yo voy a tener el transistor en saturación. Por eso aquí va a ser siempre la R mínima que habíamos calculado anteriormente. Y es que ese cálculo ya lo tenemos, ¿no? Pues aquí podría haber algún circuito de acoplamiento. Puede ser un OPAM o lo que sea, ¿no? Ese circuito de acoplamiento. Y obviamente vamos a tener también las mismas retroalimentaciones, ¿no? De corriente y voltaje que ya habíamos puesto en la fuente anterior, ¿se acuerdan? Ajá. Eso no cambia. Voy a tener las mismas retroalimentaciones que van a llegar acá al control, ¿no? Esas retroalimentaciones van a llegar acá. Ya sabemos cuáles son, ya las comentamos en la clase pasada. ¿De acuerdo? Ahora, y como tenemos la fuente, pues para empezar tendremos voltajes altos de salida, no 24 volts, ¿verdad? Entonces, y además no tenemos ningún aislamiento, ¿verdad? Es otro detalle. Entonces, ahí donde viene el transformador. El transformador de las fuentes conmutadas va aquí.
Voy a quitar ahorita aquí esta porque no iría en esta parte la carga. Ahorita lo puse para que entendieran el concepto. Sería igual que el otro, ¿no? Pero aquí ya no va esa carga, sino que va acá. Fíjense que puede ir aquí, ahí donde lo estoy poniendo, o también puede ir abajo, ¿no? O sea, acá donde estaba. Ahí ya depende del diseñador dónde lo ponga, en el colector o en el emisor. Finalmente la corriente, pues es la corriente IC, pues es la misma que va a pasar por el emisor. Así es de que podemos poner aquí transformador. Pero ese transformador ya no va a ser el mismo, ¿eh? Se le pone, lleva un puntito, así. Y es un transformador de impulsos. Y es con el núcleo de ferrita, obviamente, ¿no? No de impulsos. Ya acá podemos tener entonces el filtro de salida. Hemos comentado. Tendríamos la salida. Ahí está, ¿no? Vamos a controlar de tal forma el voltaje con el transistor que acá vamos a tener un voltaje deseado. Si queremos una fuente de 24 volts, pues vamos a calcular este voltaje que se va a echar aquí con la relación del transformador, ¿ah? Para tener esos 24 volts de salida. ¿De acuerdo? Entonces, así El es. puntito que tiene ahí, el Significa, puntito que tiene ahí el transformador, sí, significa significa, que trabaja, digamos, con impulsos de PWM. pues sí, no tanto como PWM, puede ser cualquier tipo de tren de pulsos, cualquier señal de tren de pulsos. En este caso es un PWM, ¿ah? Pero es un transformador de impulsos, se le llama, y lleva el puntito. Eh, y obviamente, pues ya con eso también sabemos que es un transformador de alta frecuencia, que forzosamente tendrá que ser con núcleo de ferrita, ¿no? Principalmente son de núcleo de ferrita. Ya no va a ser un núcleo laminado. Ahí sí ya no. ¿Ah? Y obviamente son mucho más compactos. Mucho más compactos. Ligeros, ¿no? Nada que ver con. O sea, después un transformador, es decir, pequeñito, no sé, de 3x3, mientras el otro de 5 amperes es un transformador de 20x20, ¿no? Y muy pesado. ¿Ah? De ahí mismo se pueden sacar derivaciones, ¿no? A diferentes voltajes. Claro, por supuesto. Aquí podríamos sacar, pero fíjense que sí, puede ser con diferentes relaciones de transformadores, ¿no? Habría que calcular la corriente que pasa por cada uno, ¿no? Y si las queremos independientes, normalmente se busca en las fuentes tener salidas independientes. Entonces tendríamos que repetir ese circuito con el transformador, ¿ah? O sea, todo esto desde aquí, así, todo esto así. Tendríamos que repetirlo según el número de salidas que tengamos, porque de esa manera las fuentes estarían separadas, ¿no? Si yo voy metiendo aquí, podría tener, sí podría funcionar, y si las hay también así, tal que con el mismo transistor meta más transformadores, sí también puede pasar con diferentes relaciones, ¿no? También puede funcionar.
Habría que ver nada más que dimensionar el transistor que soporte la corriente para los tres transformadores. Pero muchas veces lo que se hace para tener circuitos completamente diferentes, incluso podría tener fuentes variables en alguna de esas salidas, es este circuito que encerré aquí, todo esto, desde el circuito de acoplamiento, que es este, eh, y el transistor y el filtro con el transformador, repetirlo según las salidas que quiera de voltaje, y de esa manera tengo independencia y podría variar el voltaje en cada una de las fuentes. ¿De acuerdo? Así de fácil es el concepto de una fuente conmutada. Simplemente, la clave, ¿cuál es? Que yo manejo el transistor en corte saturación. Esa es la clave. ¿De acuerdo? Damos el transistor en corte saturación. Eliminamos el sobrecalentamiento, o sea, disminuimos mucho la temperatura que se genera en la fuente. ¿Ah? Y también eliminamos el uso de un transformador muy grande. ¿No? Son las principales ventajas. Ahora, no todo es miel, ¿verdad? Miel sobre pan, pero ¿y cuáles serían las desventajas? ¿Cuál ven ustedes que podría ser la desventaja? No todo es miel sobre hojuelas, pero ¿cuál sería la, la principal desventaja de la fuente conmutada? Habíamos quedado La que clase la pasada, lineal era. A ver, pónganse de acuerdo. ¿Quién habla primero? A ver, Viridiana, primero las damas. no, decía que en la clase pasada decíamos que las lineales eran más precisas, entonces asumo que por esta que tiene, que promedia la salida, pues no siempre es tan exacta. Fíjense, Viri y compañeros, no tanto es la precisión, ¿verdad? Sino que, ¿cómo les diré? No es que sea más precisa, es que es una fuente, se usa para aplicaciones de precisión. No quiere decir que la fuente sea más precisa. No necesariamente, pues, ¿sí? Eh, Se usan aplicaciones donde donde tengo sensores de mucha precisión, donde voy a medir, o sea, hablando de la fuente, perdón, la fuente lineal, ¿no? O sea, se usa en aplicaciones donde requiere mucha precisión, pero donde tengo muchas sensores de alta precisión, ¿verdad? Principalmente sensores, pueden ser algún otro equipo, pero principalmente sensores. Por ejemplo, un sensor que esté midiendo micrómetros, ¿no? Que es algo, una medición muy pequeñita, ¿no? A eso se refiere, no tanto que la fuente sea más precisa, que la fuente lineal sea más precisa que la fuente conmutada. No es exactamente la relación, sino que la fuente lineal se usa en aplicaciones donde tengo componentes más precisos y exactos, o de mayor resolución incluso, ¿no? Entonces, a ver, ¿quién más iba a hablar? ¿Quién más iba a comentar? Y ahorita aclaramos el punto, a ver. Genera más ruido, ¿no? También por el uso de estos componentes. Exacto. Ese es el detalle, ¿no? Tengo, es el ruido, principalmente es el ruido, lo que me pega es el ruido. Ajá. Y ya con esa pista, piensen, ¿por qué una fuente conmutada generaría más ruido?
por su mismo principio de funcionamiento, por la conmutación. Conmutación, eso es correcto, ¿no? No es lo mismo estar variando linealmente, suavecito, ¿verdad? El voltaje, como pasa en la lineal, que de manera analógica voy variando en la zona de amplificación o en la zona activa del transistor, voy variando el voltaje, a estar prendiendo y apagando el transistor, ¿no? Ta, 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 ta. Eso me está generando distorsión en la línea eléctrica, ¿de acuerdo? ¿Cómo se le conoce o cómo se le llama a esta distorsión? Armónicos. ¿Quién dijo, Juan? ¿Armónicos? A ver, quién dice otra cosa o quién apoya Factor de potencia. la anuencia? ¿La qué, perdón? Factor de potencia. No, 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 no. Exactamente lo que dijo Juan, armónicos. Esa distorsión son los armónicos. ¿Qué es un armónico, Juan? Es como una distorsión de la señal de voltaje y corriente. Si no mal recuerdo. Bueno, no, bueno, Bueno, y también dentro de la misma señal pueden ir montadas varias señales. Esas diferentes señales me parece que son generadas por la carga, se les llama armónicos o algo así. bueno, como que tiene la idea, pero el concepto exacto no lo conoces. Eh, Miren, para hacerlo muy fácil, ustedes saben que en música también existen los armónicos, ¿sí o no? Si han por ahí leído algo de música, pues también se habla de los armónicos, ¿no? Y yo creo que para que lo entiendan, para que lo alcancen a visualizar correctamente, porque pues, muchas veces leemos en la teoría, ¿verdad? Un armónico y pues habla de la distorsión y pues como que a veces no se entiende eh, correctamente o no se entiende del todo, ¿no? No se asimila bien. Imagínense que tienen una cuerda de guitarra, una cuerda de guitarra. Si ustedes, a ver, déjenme sacar mi guitarra. Para que no, la tengo con las cuerdas flojas, pero está desafinada, pero la idea es que puedan ver, empiezan a ver la guitarra, ¿verdad? Sí. Miren, cuando ustedes tienen la cuerda, si yo la rasgara así continuamente, estaría haciendo este movimiento, ¿no? Creo que no se alcanza a ver muy bien. Un poquito la ventana a ver si se ve un poco mejor. Bueno, le brillo ahí a su pantalla para. Bueno, si yo hago esto con la guitarra, no se alcanzan a ver el movimiento. Es un movimiento suave y esto es lo que haría la onda senoidal. ¿Sí? La onda senoidal es lo que haría. Estaría suavemente subiendo y bajando, ¿no? Pero si yo la rasgo, ¿se fijan cómo queda vibrando la cuerda? Seguramente escuchan, se queda vibrando. Porque le estoy pegando, le estoy haciendo un jalón y la suelto, ¿no? Entonces vibra violentamente y genera vibraciones. Esas vibraciones son los armónicos. Y lo que hace
La técnica de manejar el transistor en corte saturación es justamente eso. Ajá. Generar vibraciones en la línea de distorsión. No, estas vibraciones serían las distorsiones en la línea eléctrica, ¿sí? Lo mismo que yo aquí con la guitarra. Se queda vibrando. Y son armónicos y luego vienen subarmónicos, ¿no? Cada vez que se queda vibrando la guitarra se generan los armónicos y se van haciendo cada vez más pequeñitos. Las frecuencias más bajas de los armónicos son las más grandes y las más altas son las más pequeñas. Entonces lo que más nos van a afectar son las frecuencias de armónicos bajas, ¿no? Por eso también las frecuencias de switcheo son altas en las fuentes conmutadas, para prevenir que los armónicos de bajas frecuencias nos peguen, ¿verdad? ¿De acuerdo? ¿Se entiende el concepto? Veo. Ando vendiendo mi guitarra, ¿eh? ¿Cuánto? La perrona es de palo de rosa, de las mejores guitarras. Nada más que ahorita la tengo con las cuerdas flojas para que no se vaya a anular el poste, el puente, perdón. Bien, entonces es el problema de las fuentes conmutadas, que van a generar distorsión en la línea eléctrica, ¿no? En la red. ¿De O acuerdo? sea que tengamos un filtro de línea, ¿No? aunque tengamos un filtro de línea en la entrada. Y es que pues los filtros no son perfectos, ¿no? Entonces siempre va a haber distorsiones, aunque le pongamos el mejor filtro. Obviamente cada vez o cada día más se mejora, ¿verdad? Las fuentes conmutadas van mejorando y cada vez van siendo de mejor calidad. Pero nunca van a ser iguales que una fuente lineal. Siempre va a haber distorsiones en la red. Por mejores filtros que pongamos, y que hay toda una teoría en esa cuestión de los filtros, ¿no? Pero finalmente, pues, ya va a igualar a la fuente lineal, porque la fuente lineal, pues, al no tener conmutaciones, es muy suave su funcionamiento y no... Es como cuando agarré la cuerda de la guitarra y nada más la subí y la bajé, ¿verdad? No había ninguna vibración. Entonces, eso es lo que pasa con la fuente lineal. La fuente lineal mueve muy suavemente, digamos, la salida, ¿no? Entonces, por eso las fuentes conmutadas yo no las recomiendo para aplicaciones donde voy a utilizar sensores de alta precisión, exactitud o alta resolución. A mí me pasó en un proyecto, bueno, no me pasó a mí, realmente me tocó, digamos, asesorar. Había un proyecto, nosotros hacemos unas máquinas de tensión, por ahí les he platicado un poco, de 30 toneladas, ¿no? Donde teníamos que medir micro deformaciones y eran sensores, pues, de micras de resolución. Entonces, obviamente, yo de entrada metí fuentes lineales, ¿no? Y después, por ahí en otra área, que no voy a decir quién ni cuál área va, decir sí, querían hacer una maquinita. Energía. ¿Mande? No sé ni cuáles áreas hay. Sí, bueno, otra área, ¿no? Otra área de CSI. Querían hacer una máquina, también de una máquina universal, como las que hemos por ahí comentado, que era para tensión y compresión, pero nada más eran 500 kilos, ¿no? Pues, en teoría, pues el papel es mucho más sencillo, pero ya llevaban mucho tiempo, ya tenían tiempo de retraso incluso con el cliente, y la máquina no quedaba, el control no quedaba. Entonces, como sabían que nosotros habíamos hecho una máquina de esas, pues ya yo creo que ya de la desesperación, pues me fueron a preguntar. Oye, Julio, que tú hiciste máquina, sí, así. Oye, pues tenemos este problema, ya tenemos 6 meses y no jala y no funciona. Empieza a funcionar y empieza a jalar y tiene problemas.
perdemos la atención, etcétera, ¿no? Entonces, digo, pues pásame tu circuito eléctrico y lo reviso, ¿no? Y luego, detecté los problemas. Tenían problemas bastante fuertes. Uno de ellos era, o sea, no habían considerado nada de cuestiones de que estaban utilizando sensores de precisión, ¿no? Entonces, para empezar, el primer problema que encontré, y yo creo que el más fuerte, es que estábamos usando una fuente conmutada, ¿no? Para alimentar ese tipo de sensores. Entonces ya les hice ver sus problemas, metan esto, metan aquello. Y ya, a la semana ya estaba jalando su máquina. O sea, después de que llevaban 6 meses tratando de que funcionara correctamente el equipo, que ya lo habían terminado, pero no funcionaba correctamente. En una semana les quedó. Que consiguieron los componentes que les dije y armaron, probaron y jaló. Entonces es muy importante considerar este tipo de detalles porque nos puede pasar eso, ¿no? Que a veces armamos un circuito sin darnos cuenta de qué en realidad estamos, qué aplicación tenemos, ¿no? Qué problemas podemos tener en el circuito. Igual me pasó en una máquina, eso sí me pasó a mí, una máquina que estábamos haciendo para Tupperware, un robot pick and place, que tenía unos brazos, unos pistones, y estaba jalando, y de repente, pum, se bajaba, ¿no? Tenía ahí unos chavos trabajando, que empezaron ahí a trabajar con la programación del PLC, y giraba, y de repente se bajaba, ¿no? De repente pensaríamos, pues está mala lógica, ¿no? Y ya cuando me dijeron que tenía ese problema, me fui a revisarlo, y pues no, la lógica estaba bien, digamos, la lógica, ¿no? Pero le faltaban cuestiones de protección de código, ¿no? Pero igual, teníamos una fuente conmutada porque pues el fabricante de los equipos que estábamos manejando nos recomendó esa fuente, ¿no? Realmente no teníamos ningún sensor diferente a los que el fabricante, que en este caso era Festo, nos había proporcionado y nos dijo, pues esta fuente es para esos componentes, ¿no? Resultó que la primera prueba que hice eh, fue cambiar la fuente, ¿no? Puso una fuente lineal y se quitó el problema, mágicamente, ¿no? ¿Por qué? Porque no teníamos esas distorsiones, ¿no? Bueno, llevé una fuente de laboratorio realmente, no que cambiara la fuente, sino que llevé la fuente de laboratorio. Obviamente no podía dejar esa fuente de laboratorio, ¿no? Porque además es muy cara, ¿no? Tenía que conseguir una fuente lineal, es profesa para eso. Pero además, ya revisando el código, se pusieron lazos redundantes y con la misma fuente conmutada funcionó, nada más con protecciones de código. Ajá, pero bueno, ahí también me di cuenta que la fuente de poder, pues, también estaba haciendo estragos, ¿no? En el circuito de control. Y ni siquiera había sensores de mucha precisión. Bueno, igual y sí, porque era servonemática, ¿no? Teníamos sensores para medir desplazamientos. Entonces, pero al final el fabricante es el que nos había recomendado la fuente, ¿no? El fabricante del mismo sistema de servoposicionamiento. Entonces, bueno, eso los platico para que vean que esto pareciera no ser muy importante, el tema de las fuentes de poder, pero realmente si no lo toman en serio, les puede dar muchos dolores de cabeza, ¿no? Como los compañeros que les comento, ¿no? Que después de 6 meses de estar intentando, no podían hacer que la máquina funcionara correctamente. ¿De acuerdo? Muy bien, compañeros, pues con esto terminamos lo que es la parte introductoria de la materia. Si se fijaron, ya entró el maestro Juan Manuel Fernández, ya está conectado aquí en el grupo. Entonces, él va a ser su profesor
para la parte de neumática hidráulica. Entonces, bienvenido, Juan Manuel, ¿te puedes presentar, por favor? ¿Qué tal, Master? ¿Cómo está? Hola, ¿qué tal? Pensé que se iba a prolongar un poquillo más por ahí. No, ya estamos terminando casi. Perfecto. No quedó por ahí nada pendiente, Master. No, ya creo que es todo lo que... A ver, Perfecto. entonces pues ya son todos tuyos y no sé si te quieres presentar. Ok, Les comento aquí que Juan Manuel es ahorita estudiante de doctorado. Yo soy su director de tesis del doctorado. Está trabajando en temas muy interesantes, ¿no? De generación de nuevos algoritmos de control. Entonces, adelante, Juan Manuel, por favor. gracias, Master. Y sí, como les comentaba aquí el doctor, yo soy Juan Manuel Barrera. Estaré con ustedes estos dos temas, hidráulica y neumática, principalmente neumática. Ahorita vemos las dinámicas que vamos a recurrir en el curso. Entonces, creo ya es el cuarto, si no me equivoco, ya es el cuarto año que doy o imparto esta clase con el doctor. Entonces ya más o menos tengo por ahí ya un material, pero únicamente vamos a estar saltándonos las prácticas que deberían de ser de laboratorio. Entonces por ahí las vamos a suplir, pero con otros problemas algo más, pues no de simulación, pero sí algo más, igual prácticos, igual con simulación, pero después vemos eso. Entonces, como les comentaba aquí el doctor, yo soy estudiante, bueno, soy estudiante ya de CIDESI, mano de obra de CIDESI. Entonces ya llevo especialidad, maestría y esperemos y doctorado también. Empecé desde residencias. Ya también he participado en diferentes proyectos. Uno de ellos fue un robot AGV o un vehículo autónomo, que de ahí deriva prácticamente los trabajos de maestría y doctorado. Actualmente estoy dedicado a hacer algoritmos de control para control de trayectorias para este tipo de vehículos autónomos. Ya llevamos bastante ahí de desarrollo, entonces esperemos este año sea el bueno para culminarlo. Entonces, si no tienen otra pregunta acerca de mi persona, me gustaría conocerlos también a ustedes y comentarles que aquí en el EPUB tengo registrados a son 9 alumnos y aquí en el grupo creo son más de 9. Entonces, si quieren, empecemos como los tengo ordenados en el EPUB. Y primero es Gerardo González, si pueden activar la cámara y también su micrófono, por favor. Bueno, compañeros, y Juan Manuel también, yo los dejo en buenas manos, chavos. Juan Manuel, un muy buen maestro, Juan Manuel. Entonces los dejo en buenas manos y nos vemos cuando terminen los temas de ¿Sí? neumática hidráulica. ¿Vale? Hasta luego, que tengan buen fin de semana. Por aquí voy a andar todo un ratito. Nos vemos. Hasta luego, profe. Gracias, hasta luego. Gracias a ustedes. Bueno, buenas tardes. Yo sería el primero en presentarme. No sé si